Bienvenidos. Toda disciplina científica, toda forma de saber busca una realidad fundamental. La biología, por ejemplo, busca la célula, la física, el átomo. Pero, ¿y la filosofía? ¿Cuál es la realidad última que busca el filósofo? Pues bien, busca lo que llamamos la realidad radical, es decir, aquella en la que todas las demás se apoyan, aquella que sirve de fundamento. En la sesión de hoy vamos a explorar cómo uno de los pensadores españoles más universales, José Ortega y Gasset, se enfrentó a esta pregunta capital. Para adentrarnos en su pensamiento de una manera ordenada, vamos a seguir el siguiente itinerario. Empezaremos, como es lógico, por definir qué entiende Ortega por realidad radical. A continuación, examinaremos las dos grandes respuestas que la historia de la filosofía había dado a esta cuestión, el realismo y el idealismo. Hecho esto, presentaremos la solución que propone Ortega, el concepto de la vida como acontecimiento. Profundizaremos en esta idea desglosándola en sus dos componentes inseparables, yo y mi circunstancia, para después analizar una distinción clave entre ideas y creencias. Y todo ello nos conducirá finalmente a su propuesta de una nueva forma de racionalidad, la razón histórica. Bien, empecemos. Comprender qué es la realidad radical no es sencillo, precisamente porque es aquello que nos es más cercano. Para ilustrar esta dificultad, a menudo se recurre a una pequeña parábola que popularizó el escritor norteamericano David Foster Wallace. La historia es muy simple. Trata de dos peces jóvenes que van nadando y en su camino se cruzan con un pez más anciano, que viene en dirección contraria. Al pasar a su lado, el pez mayor les saluda amablemente. «Buenos días, muchachos. ¿Cómo está el agua?» Los dos peces jóvenes continúan su camino, sin decir nada, un poco extrañados. Y al cabo de un trecho, uno de ellos se vuelve hacia el otro y le pregunta, ¿qué demonios es el agua? La moraleja es evidente. Precisamente porque el agua era el medio en el que existían, el soporte de toda su realidad, les resultaba completamente invisible. Pues bien, de un modo análogo, la realidad radical para nosotros es ese ámbito en el que estamos, esa condición que hace posible todo lo demás, y que por su misma omnipresencia se nos escapa. Ortega, como buen conocedor de la tradición que le precede, analiza la historia de la filosofía y concluye que, en esencia, se han dado dos grandes respuestas a esta pregunta por la realidad radical, dos grandes intentos de definir, por así decirlo, qué es el agua en la que vivimos. La primera de estas respuestas es la que conocemos como realismo, que fue la postura dominante desde la Grecia clásica hasta bien entrada la Edad Media. Para un realista es simple, la realidad radical son las cosas. El mundo está ahí fuera, existe por sí mismo, independientemente de que haya alguien para percibirlo. El yo, la consciencia, es un elemento secundario, casi un mero espectador. Pero con la llegada de la modernidad, sobre todo a partir de Descartes, el péndulo se va al extremo opuesto y surge el idealismo. Ahora la realidad radical ya no son las cosas, sino el pensamiento, el yo. El sujeto consciente se convierte en la condición indispensable que sostiene y da sentido a todo lo demás. Y aquí es donde interviene Ortega. Para él, tanto el realismo como el idealismo, a pesar de ser opuestos, cometen un error de base muy similar. Ambos se fijan en uno de los dos polos de la relación, o bien las cosas o bien el yo, pero pasan por alto el hecho mismo de la relación, el acontecimiento previo que los vincula, y que para Ortega es más fundamental que el mero ser de las cosas o el mero pensar del sujeto. Es en este punto donde Ortega introduce su concepto nuclear, su gran aportación para superar ese viejo dilema. Si la realidad radical no son las cosas por sí solas, ni tampoco el pensamiento por sí solo, ¿qué es entonces? Para Ortega, la respuesta es la vida. Pero, atención, y esto es crucial, cuando Ortega habla de vida, no se está refiriendo a un concepto biológico. Habla de la vida en un sentido metafísico, como la realidad primaria. La vida es ese acontecimiento, ese drama fundamental, en el que un yo se descubre a sí mismo existiendo en un mundo, en una circunstancia, que le interpela y le exige actuar, le obliga a hacer algo consigo mismo. El propio Ortega lo formula con una claridad meridiana. La vida es la realidad radical por una razón muy sencilla, porque cualquier otra realidad que se nos ocurra, sea una piedra, un teorema matemático o un sentimiento de tristeza, tiene forzosamente que aparecer dentro de la vida de alguien. No hay realidades para nosotros fuera del horizonte de nuestra propia vida. De aquí se deduce algo importantísimo. La vida no es una cosa estática, no es una sustancia con unas propiedades fijas, como pensaba la filosofía anterior. La vida es dinámica, es un quehacer, un gerundio, un haciéndose. Por eso Ortega dice que vivir es un drama. Es un proceso constante en el que, primero, nos encontramos arrojados a una circunstancia que no hemos elegido. Segundo, dentro de ella nos vemos forzados a proyectar qué queremos ser. Y tercero, tenemos la tarea ineludible de realizar ese proyecto, de fabricar nuestra propia existencia.
Y todo esto nos lleva a la que es, sin duda, la frase más célebre de Ortega y que resume esta concepción. Yo soy yo y mi circunstancia. Como vemos, la vida, esa realidad radical, está compuesta por estos dos elementos que se implican mutuamente y que no pueden existir por separado. Analicémoslos brevemente. Por un lado, el yo. Para Ortega, el yo no es un alma o una esencia predeterminada. El yo es fundamentalmente un proyecto. Es lo que decidimos hacer con nosotros mismos, lo que aspiramos a ser. Ahora bien, entre los infinitos proyectos posibles, Ortega señala que cada uno de nosotros siente una vocación, una especie de llamada interior hacia un proyecto que percibimos como el más propio, el más auténtico. La autenticidad de una vida, para él, consiste precisamente en la fidelidad a esa vocación. Por otro lado tenemos la circunstancia, y esta también tiene una estructura doble. Hay una primera capa que es la materialidad pura, los objetos físicos, las leyes naturales, todo aquello que nos rodea y condiciona. Pero sobre esa capa vivimos inmersos en lo que Ortega llama un mundo de sentido, es decir, una realidad que ya nos llega interpretada por la historia, por la cultura, por el lenguaje. Nosotros no vemos un simple objeto metálico con aspas, vemos un ventilador, algo que sirve para darnos confort en verano. Para comprender mejor este mundo de sentido en el que habitamos, Ortega nos ofrece una herramienta conceptual de enorme utilidad. La distinción entre ideas y creencias es una distinción que nos ayuda a entender el suelo invisible sobre el que se levanta el edificio de nuestra vida. Fíjense bien, Ortega dice, las ideas las tenemos, son pensamientos que elaboramos, que discutimos, que podemos defender o abandonar. Son, en definitiva, obra nuestra y somos conscientes de ellas. Las creencias, en cambio, son algo completamente distinto. De las creencias no se puede decir que las tenemos, sino que estamos en ellas. Son ese conjunto de convicciones fundamentales, la mayoría de las veces inconscientes y casi siempre heredadas, que funcionan como el soporte de nuestra existencia, como la realidad misma con la que contamos sin cuestionarla. Si volvemos a la metáfora de los peces, ahora podemos decirlo con total precisión. Las creencias son el agua. Son ese medio en el que nos movemos y desde el cual pensamos, pero sobre el cual no solemos pensar. Por ejemplo, un hombre de la Edad Media no tenía la idea de que Dios existía, simplemente estaba en esa creencia. Contaba con ella como contamos nosotros con que el suelo no se va a hundir. Las ideas, de hecho, solo surgen y se vuelven necesarias cuando una creencia entra en crisis, cuando el suelo empieza a temblar. Y esta comprensión de la vida como un quehacer, como un drama que se apoya sobre un subsuelo de creencias que además cambian históricamente, va a tener una consecuencia importantísima para el concepto mismo de razón. Lleva a Ortega a formular la necesidad de un nuevo tipo de racionalidad. Para Ortega, la historia avanza a través del relevo de las generaciones. Cada generación se encuentra con un mundo de creencias heredado. Hay épocas cumulativas, en las que la nueva generación acepta ese legado y construye sobre él. Pero hay también épocas polémicas, en las que la generación emergente se rebela contra las creencias vigentes. Es en estas crisis, en estos momentos polémicos, donde se producen los grandes giros históricos y se forja un nuevo sistema de creencias, un nuevo mundo de sentido. La conclusión, por tanto, es rotunda. Si la realidad radical, la vida, es intrínsecamente histórica, dinámica y cambiante, entonces la razón que pretenda comprenderla no puede ser la razón pura, abstracta y matemática que soñó la modernidad. La razón debe estar a la altura de su objeto. Necesitamos, pues, una razón vital, una razón que se ocupe de la vida, y que por ser vital tendrá que ser, necesariamente, una razón histórica. Y todo este edificio conceptual queda sintetizado en la que es, probablemente, su afirmación más conocida y contundente. El hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Esto no niega, por supuesto, nuestra dimensión biológica. Lo que quiere decir es que lo propiamente humano, nuestros valores, nuestras instituciones, nuestros sentimientos, no se puede explicar mediante leyes fijas y universales, como se explica la caída de una piedra. Para entender qué es el ser humano, para entender qué es el amor o la justicia, no sirve la física. Es preciso contar su historia, narrar las formas en las que se ha ido constituyendo a lo largo del tiempo. Lo humano, en definitiva, solo se comprende narrativamente. Y así, el pensamiento de Ortega nos devuelve, como un eco, a la pregunta con la que comenzamos, pero ahora dirigida directamente a nosotros. Después de este recorrido, la reflexión es ineludible. En nuestra circunstancia, la del siglo XXI, ¿cuál es nuestra agua? ¿Cuáles son esas creencias fundamentales en las que estamos, que dan forma a nuestro mundo, a nuestras decisiones y a nuestros conflictos, sin que ni siquiera nos percatemos de su existencia? Identificarlas es seguramente la tarea filosófica más urgente que se nos plantea.